Bienvenidos a Luz y Sombra Bayancara. Hoy no quiero hablarte como terapeuta, quiero hablarte como mujer, quiero hablarte desde la parte más humana de mi vida, no desde los libros, ni desde las terapias, ni de todo lo que he estudiado, sino desde mis errores, mis pérdidas, mis miedos y también de todo aquello que sí he aprendido. Porque creo que muchas veces conectamos más con las personas por aquello que han logrado atravesar que por aquello que aparentan tener resuelto. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿En qué momento dejamos de preguntarnos quiénes somos y comenzamos a preguntarnos qué esperan los demás de nosotras? Durante muchos años pensé que una mujer tenía que poderlo todo, ser buena hija, buena esposa, buena madre, profesionista y aparte hacerlo en silencio, sin cansarse, sin quejarse, sin enfermarse, sin romperse. Pero somos humanas y las mujeres también nos caemos. La mujer que comenzó a salir de casa. Si vemos la historia, especialmente durante los años 40, encontramos un momento que cambió profundamente la vida de muchas mujeres. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de hombres fueron enviados al frente y muchas mujeres comenzaron a ocupar puestos de trabajos que anteriormente habían sido desempeñados principalmente por los hombres. Entraron a fábricas, a oficinas, a diferentes espacios laborales, no necesariamente porque estuvieran haciendo una declaración política. Muchas simplemente tuvieron que hacerlo. La vida las puso ahí. Y cuando terminó la guerra, muchas de ellas ya habían descubierto algo muy importante. Podían hacerlo, podían trabajar, podían producir, podían sostener una parte de la economía, podían tener la capacidad que quizás antes no habían tenido oportunidad de explorar. Después llegaron los movimientos sociales, luchas por los derechos, cambios culturales y nuevas posibilidades para todas las mujeres. Yo respeto profundamente todas estas historias, pero también quiero decir algo desde mi propia experiencia. Yo soy Sade, no soy feminista ni soy machista. Creo que hombres y mujeres que somos diferentes y creo que nuestras diferencias no tienen que significar que uno valga más que el otro. Somos compañeros. Creo en el respeto. Creo en que cada persona tiene un lugar. Creo en el orden y creo que podemos aprender a relacionarnos sin tener que vivir permanentemente en una lucha entre hombres y mujeres. No quiero competir con el hombre. Tampoco quiero que un hombre quiera competir conmigo. Quiero poder ser mujer con mi sensibilidad, con mi fuerza, con mi inteligencia, con mi oscuridad y con mi luz. Y precisamente desde ahí quiero contarte una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, el divorcio. Divorciarme no fue sencillo y no solamente por terminar un matrimonio. Lo que más me pesaba en ese momento era una creencia. Yo me había casado por la iglesia. Había dicho aquellas palabras que tantas personas conocemos también por las películas. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte o hasta que el amor se acabe. Y durante mucho tiempo sentí que divorciarme significaba fallar, significaba no solo estaba rompiendo una promesa, sino que también le estaba fallando a Dios, a la familia, en cierta manera que estaba fallándome a mí misma. Esa creencia me pesó muchísimo, hasta que tuve que hacerme una pregunta: ¿qué pasa cuando el amor ya no existe? Porque también entendí algo: permanecer en un lugar donde ya no existe el amor tampoco necesariamente honra esta promesa. Y ahí empezó para mí una diferencia muy importante. Una cosa es el matrimonio y otra cosa es la libertad. Otorgarnos esta libertad no significó destruirnos, no significó convertirnos en enemigos, no significó que todo lo vivido hubiera sido mentira. Significó aceptar que una etapa había terminado y hoy puedo decir algo que para mí es muy importante. Quiero muchísimo al papá de mi hijo, es una persona muy importante para mí y es un gran amigo. Nuestro matrimonio terminó, pero el cariño y el respeto nunca terminó. Con el tiempo construimos una relación diferente, una relación basada en el amor, en el cariño, en el respeto y sobre todo en el amor que ambos
le tenemos a nuestro hijo. Nuestra familia cambió de forma, pero nunca dejó de ser una familia. Y eso me da muchísima paz. Divorciada no significa estar sola, porque también aprendí algo. Una cosa es divorciarte y otra cosa muy diferente es estar sola. Y creo que muchas mujeres necesitamos hablar de esto, porque socialmente parece que cuando una mujer se divorcia tiene que demostrar inmediatamente que está bien, que puede con todo, que no necesita absolutamente a nadie, pero estar sola también puede dar miedo. Y descubrí algo que es todavía mucho más profundo. La peor soledad no siempre es estar sola. La peor soledad es cuando estás acompañada y sientes que ahí está. Puedes dormir junto a alguien y sentir que emocionalmente estás a kilómetros de distancia. Y entonces entendí que aprender a estar conmigo era una de las cosas más importantes que yo podía hacer. Empecé a preguntarme quién soy, qué quiero, qué me gusta, en qué sueño, qué quiero construir, qué parte de mí realmente elegí y qué parte estaba viviendo solamente porque creía que así debía de ser la vida. Y ahí empezó otra etapa de mi vida. Empezó una etapa que yo le llamo el maestro incómodo. Después viví una relación que desde mi experiencia identifiqué como con dinámicas de narcisismo. Y aquí quiero hablar con mucho cuidado, porque no quiero convertir mi experiencia en una regla para todas las personas. Estoy hablando de mí, de lo que yo viví, de lo que yo sentí, de lo que yo aprendí. Durante mucho tiempo pensé que toda la historia hablaba de otras personas. Era muy fácil ver hacia afuera, era fácil decir, él me hizo esto, él me dijo aquello, él me lastimó, pero la terapia me llevó a una pregunta mucho más incómoda, ¿qué necesitaba yo ver? Y esa pregunta cambió totalmente mi vida, porque empecé a encontrar mis propias sombras y encontré mis heridas, encontré mis miedos, encontré dependencia emocional, encontré reacciones que no me gustaban, encontré necesidades que yo tenía que suplir, encontré partes de mí que podían ser muy crueles, partes que podían reaccionar desde la violencia, partes que no quería yo reconocer, y eso fue la cosa más dura. Pero también fue profundamente liberador, por eso yo le llamo a esta experiencia mi maestro incómodo, no porque justifique el daño, no porque piense que alguien tiene que sufrir para crecer, y tampoco porque crea que una relación dañina sea algo que debemos agradecer. No lo digo de esta manera. Lo llamo maestro incómodo porque me obligó a ver lo que yo no quería ver. Me obligó a entrar a mi propia oscuridad y descubrí que la oscuridad también formaba parte de mí, luz y sombra. Todos queremos hablar de la luz, hablar de la espiritualidad, de la paz, de la abundancia, pero ¿qué hacemos con nuestra oscuridad? ¿Qué hacemos con nuestra rabia? ¿Qué hacemos con los celos? Con la necesidad de controlar, con nuestra crueldad. ¿Qué hacemos con esa parte de nosotros que preferimos esconder? Yo aprendí que no podíamos sanar aquello que no estamos dispuestos a ver, y por eso este podcast se llama Luz y Sombra, porque yo no quiero hablar solamente de la mujer luminosa, quiero hablar también de la mujer que tiene miedo, de la mujer que se equivoca, que se rompe, de la mujer que tiene pensamientos que le avergüenzan, de la mujer que también puede lastimar. Porque reconocer nuestra oscuridad no nos hace malas, nos hace responsables. Y para mí eso fue fundamental. No me reconstruí, me construí. Hubo un momento de mi vida en el que sentí una especie de secuestro mental, una confusión muy profunda, como si hubiera perdido la claridad sobre quién era. Salir de ahí requirió bastante terapia, requirió tiempo, humildad, reconocer que necesitaba ayuda. Y también requirió dejar de culpar a los demás por todo lo que yo sentía.
No fue fácil, lo puedo decir, pero ocurrió algo que hoy considero una de las grandes transformaciones de mi vida. Yo no me reconstruí, me construí, porque reconstruirse sería intentar volver a ser la mujer que era en el pasado. Hoy ya no quiero volver atrás. Quiero conocer a la mujer que podía ser después de todo aquello. Una mujer mucho más consciente, más libre, más responsable de mí misma. Una mujer capaz de reconocer su luz sin negar su sombra. Y también capaz de poder ver su sombra sin dejar que gobierne la vida de hoy. Una nueva manera de ver la historia. Hoy puedo ver hacia atrás y ya no veo solamente las heridas, veo el aprendizaje. No porque crea que el dolor sea bueno, no creo que tengamos que sufrir para crecer, pero sí creo que cuando una herida aparece tenemos la posibilidad de trabajarla. Podemos quedarnos viviendo detrás de ella o podemos preguntarnos, ¿qué hago ahora con esto que me pasó? Y esa pregunta cambia totalmente la vida, porque mi historia no terminó en el momento que me divorcié o me separé de mi segunda pareja. Tampoco terminó en la sombra. Ahí comenzó otra versión de mí, una versión que todavía estoy aprendiendo, y quizás esa sea la parte más hermosa, que todavía no termino de conocerme, todavía sigo aprendiendo, todavía sigo descubriendo parte de mí, todavía sigo trabajando con mi luz y con mi sombra, y eso para mí es estar viva. Si hoy eres una mujer que estás atravesando un divorcio, si estás aprendiendo a estar sola, si estás intentando dejar una relación, si estás viendo partes de ti que no te gustan, quiero decirte algo, no es tu peor momento, no eres tu divorcio, no eres tú una relación, no eres el abandono, no eres el rechazo y no eres la herida. Eres mucho más grande que cualquier capítulo de tu propia historia. Y quizás lo que hoy sientes como el final, mañana descubrirás que solamente era el comienzo. Así que aquí te espero también en Ankara, que tenemos los brazos abiertos y que Ankara siempre va a ser un lugar seguro para todas las mujeres. En el primer tomo te hablé de una mujer que tuvo que aprender a soltar. Hoy quiero hablarte de una mujer que tuvo que aprender algo todavía más difícil, que es el aceptar. Porque durante mucho tiempo yo pensé que aceptar significaba resignarme. Hoy sé que no. Aceptar no significa decir esto está bien, normalizar. Aceptar significa dejar de pelear con una realidad que ya existe para poder decir qué voy a hacer con ella. Y para mí la aceptación ha sido una de las grandes maestras de mi vida. Aceptar mi enfermedad. En el 2021 tuve que ver de frente y aceptar algo que no era fácil para mí decir. Tengo una enfermedad llamada alcoholismo y quiero decirlo así, sin vergüenza, sin miedo, sin esconderlo, porque no me da pena. Es una parte de mi historia y la acepto perfectamente, pero una enfermedad no es mi identidad, no me define, no define mi capacidad de amar, no define mi inteligencia, no define mi espiritualidad, no define la mujer que soy. Simplemente es algo que tuve que reconocer para poder trabajar con ello. Y para mí hubo una diferencia enorme entre dejar de tomar y realmente comenzar a vivir. Mi decisión no fue solamente dejar una sustancia, fue decidir dejar de sufrir, fue decir que ya no quería vivir permanentemente desde el dolor, fue decidir que quería conocer la felicidad desde otro lugar. Quería recuperar mi paz, quería recuperar mi claridad, quería recuperar mi vida, y eso también implicó aceptar que no podía hacerlo sola. Pedir ayuda fue una de las cosas más valientes que he hecho, porque muchas mujeres pensamos que pedir ayuda significa que somos débiles. Yo aprendí exactamente lo contrario. Pedir ayuda también es una forma de amor propio. Ser mamá
Y aquí hay una parte de mi historia que para mí es fundamental. A mí me encanta ser mamá. Siempre he querido ser mamá. Desde los 16 años yo ya tenía ese deseo. Y cuando finalmente fui mamá, entendí que tener un hijo también significa enfrentarme a mis propias sombras. Porque quería hacerlo perfecto. Quería protegerlo de todo. Quería evitarle el dolor. Quería que nunca tuviera que pasar lo que yo viví. Y durante mucho tiempo pensé que mi responsabilidad era evitarle todas las heridas. Incluso tomé terapia pensando en cómo no traumar a mi hijo. Quería aprender, quería hacerlo mejor, quería romper patrones. Pero con el tiempo entendí algo. Los hijos también aprenden de nuestras experiencias. No significa que debamos hacerlos sufrir. Significa que la vida también les enseña. Y hoy veo a mi hijo y veo a un hombre de 13 años, un adolescente de aproximadamente de 1,85 y me impresiona verlo crecer. Pero no solamente físicamente, lo veo crecer emocionalmente, lo veo desarrollando una inteligencia emocional que me sorprende. Y veo en él una salud mental que me llena de orgullo. Y entonces empiezo a pensar, quizás no necesitaba una mamá perfecta, necesitaba una mamá que estuviera dispuesta a aprender, una mamá que pudiera decir, me equivoqué, necesito ayuda, esto no lo sé. Vamos a aprender juntos y eso también es la maternidad, no ser perfecta, ser presente. Cuando la vida te quita a tus padres, a los 45 años tuve que enfrentar otra realidad. Ya no tengo a mis papás y tampoco tengo hermanos de mi familia. Hay momentos en los que la vida te obliga a aceptar que algunas personas que pensabas que estarían siempre ya no están. Y eso cambió muchísimo las cosas. Hay un momento en el que te das cuenta de que ya no eres la hija de alguien, que ya no puedes llamar a mamá, que ya no puedes hablarle o buscar a papá. Y entonces aparece una sensación muy particular, te toca sostenerte desde otro ángulo. Y eso también me enseñó muchísimo, porque la vida me llevó a una libertad que yo no había podido tener necesariamente, pero que terminé aprendiendo a valorar. Una libertad enorme, la libertad de decidir, la libertad de crear, la libertad de equivocarme, la libertad de volver a empezar, la libertad de ser yo. Y esa libertad también vino acompañada de una responsabilidad, seguir siendo mamá, seguir construyendo Ankara, seguir trabajando, seguir aprendiendo y seguir intentando aportar algo a otras personas. Mi paz ya no se las entrego a nadie. Una de las cosas más grandes que he aprendido es esta. Yo no puedo darle mi paz a otra persona. Mi paz se queda conmigo. Durante mucho tiempo pensamos que alguien puede quitarnos la paz. Pero hoy lo veo diferente. Yo puedo confiar, puedo amar, puedo abrirme, puedo permitir que alguien entre en mi vida, pero no tengo que entregarle mi centro. Y eso cambió completamente mi forma de relacionarme, porque hoy puedo confiar sin dejar de cuidarme, puedo amar sin abandonarme, puedo acompañar sin rescatar y puedo dejar ir sin sentir que estoy perdiéndome con quien soy. Para mí eso es libertad. Y también aprendí que no se trata de vivir desconfiando de las personas. Se trata de confiar en mí primero, en que si alguien se va, voy a poder sostenerme, en que si alguien me decepciona, voy a poder levantarme, en que si alguien no me ama como yo necesito, no tengo que dejar de amarme yo. La vasija. Hay una idea en el Cábala que ya hemos hablado que para mí tiene muchísimo significado, la vasija. La vasija representa nuestra capacidad de recibir y yo siento que todas estas experiencias hicieron crecer mi vasija. No porque el sufrimiento sea necesario, no porque tengamos que rompernos para evolucionar, sino porque cada vez que trabajé una herida aumentó mi capacidad de comprender, mi capacidad de sentir, mi capacidad de amar, de servir. Mi inteligencia emocional también
se fue más grande y sobre todo mi inteligencia espiritual. Hoy puedo ver algunas cosas que antes me destruían o que no podía hablarlas sin llorar. Esto también forma parte de mi historia. No necesito borrarla, simplemente necesito integrarla. La herida quizás no desaparece completamente, pero deja de dirigir mi vida, tu vida. Y eso es muy diferente, lo podemos ver de otro ángulo. Ankara nació de una muerte espiritual y entonces llegamos a hablar de Ankara. Porque Ankara no nació solamente como un proyecto, un negocio. Ankara nació en una muerte espiritual, nació en una oscuridad, nació en un momento en el que yo necesitaba encontrar un lugar seguro, un lugar a salvo, un lugar donde pudiera existir el ser y no el deber ser. Porque muchas veces vivimos preguntándonos, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debería comportarme? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué tengo que ser? Y yo quería crear un espacio donde pudiéramos hacer otro tipo de preguntas. ¿Quién eres realmente? Y eso es Ankara para mí. Un espacio donde podemos ver nuestra luz, pero también nuestra sombra, donde podemos trabajar nuestras heridas, donde podemos preguntarnos qué queremos, qué necesitamos, qué queremos transformar y donde no tengamos que llegar perfectos, podemos llegar simplemente siendo. Cuando alguien transforma su vida y hace poco viví algo que me confirmó profundamente por qué hago lo que hago y me dio una felicidad enorme escucharla. Cuando empecé a trabajar con mi primer paciente, hicimos algo muy sencillo pero muy poderoso y trabajamos con un objetivo, un metaprograma para comenzar a dirigir su atención hacia aquello que quería alcanzar. Y hoy ella vive en Estados Unidos, tiene su título mexicano y también sus títulos reconocidos en Estados Unidos dentro de su profesión. Y está viviendo una realidad que un día comenzó como un objetivo. Y cuando me habló, sentí una emoción enorme porque yo no hice este camino. Ella lo hizo, ella estudió, ella trabajó, ella tomó decisiones, ella se movió, ella se atrevió. Pero quizás yo fui un poquito de luz en un momento de su camino. Quizá le di algunas herramientas y para mí eso es suficiente, porque yo no quiero que las personas dependan de mí. Quiero que descubran que tienen dentro de ellas herramientas que quizás todavía no sabían utilizar. Y seguimos trabajando, ¿saben? Porque esto tampoco termina cuando alcanzas tus objetivos. La vida continúa. Siempre hay algo nuevo que aprender. No me define en este momento lo que yo he vivido. Hoy puedo hablar de mi divorcio, puedo hablar de mi enfermedad, puedo hablar de mis pérdidas, puedo hablar de mi narcisismo, puedo hablar de mis sombras, puedo hablar de mis errores y no me da vergüenza, porque nada de eso me define, nada de lo que he vivido determina quién soy, pero sí ha construido a hacer más grande mi vasija. Me ha permitido desarrollar una inteligencia emocional mucho más profunda, una inteligencia espiritual que sigo cultivando y sobre todo me ha enseñado a aceptar que sigo siendo una mujer que está aprendiendo todos los días. No tengo todas las respuestas y no quiero tenerlas, porque creo que parte de estar viva es seguir preguntándome, seguir buscando, seguir descubriendo, seguir aprendiendo de este enorme universo. La mujer que quiero ser. Yo no quiero ser una mujer que solamente hable de luz. Quiero trabajar con la luz y con la oscuridad porque ambas existen. Quiero hablar de aquello que nos da miedo, de aquello que escondemos, de aquello que nos da vergüenza. Pero también quiero hablar de la esperanza, de la libertad, del amor, de la espiritualidad, del crecimiento, de la posibilidad de volver a empezar. Y si algo deseo para otras mujeres es que sepan que no tienen que convertirse en alguien más para merecer una vida plena.
no necesitan ser perfectas, no necesitan tener todo resuelto, no necesitan demostrarle nada a nadie, ni siquiera a su propia familia. Pueden empezar desde donde están, con lo que tienen, con su historia, con sus heridas, con sus sueños. Un tiempo de equilibrio, y siento que estamos entrando en una etapa en la que muchas personas ya no están buscando solamente la parte material. Sí se necesita el dinero, sí necesitamos trabajar, sí necesitamos construir, pero también necesitamos sentido. Necesitamos paz, necesitamos propósito, necesitamos espiritualidad, necesitamos aprender a equilibrar el mundo material con nuestro mundo interior. Desde la numerología y desde mi manera de interpretar este ciclo, el 2027 se relaciona con el número 11. El número 11 es un número maestro. Para mí, simbólicamente representa una invitación a elevar la conciencia, a buscar equilibrio entre lo que hacemos afuera y lo que estamos construyendo adentro. No se trata de abandonar lo material, se trata de dejar de creer que lo material es lo único que existe. ¿Por qué? ¿De qué sirve tenerlo todo afuera si por dentro estás vacío? Y también al contrario, la espiritualidad no significa olvidarnos de la vida material. Significa aprender a vivir ambas, tener los pies en la tierra y al mismo tiempo recordar que somos mucho más que nuestras circunstancias. Si hoy estás pasando por algo, si hoy estás atravesando un divorcio, si estás sola, si estás intentando salir de una relación que te hizo perderte, si estás luchando con una adicción, si estás viviendo un duelo, si estás comenzando de cero económicamente, quiero decirte algo desde mi propia experiencia. Tu historia no termina en tu peor momento. Yo lo sé porque lo viví. Y todavía estoy aprendiendo, todavía estoy construyendo, todavía tengo días buenos y días difíciles, pero hoy hay algo que tengo que antes no tenía, que se llama paz. Y mi paz no se la entrego a nadie, mi libertad tampoco, mi historia tampoco. Hoy puedo ver todo lo que viví y decir, sí, me pasó, pero también puedo decir, eso no soy yo. Yo soy Soraya, soy mujer. Soy mamá, soy terapeuta, soy creadora de Ankara, soy luz, soy sombra. Soy una mujer que sigue aprendiendo y mientras tenga vida, quiero seguir aprendiendo de este gran universo. Quiero seguir acompañando, quiero seguir acompañándote. Quiero seguir creando espacios seguros, quiero seguir ayudando a que otras personas encuentren dentro de ellas aquello que quizás llevan toda la vida buscando afuera. Porque quizás al final de todo esto no se trata de convertirnos en alguien nuevo, quizás se trata de revelar quiénes siempre hemos sido. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir una parte tan íntima de mi historia. Soy Sade y este fue Luz y Sombra by Ankara. Nos escuchamos en otro episodio, jueves a las 8 de la noche por medio de Facebook, Instagram y YouTube. Que tengan muy bonita noche. Me despido. Y siempre los esperé con los brazos abiertos en el lugar más seguro para todos nosotros. Ankara. Bonito día.